el tema le hemos llamado así. Nos ponemos aquí ya en la pantalla para poderlo presentar: la Pascua cristiana. Esto con el propósito de saber por qué razones nosotros realizamos lo que realizamos y por qué razones nosotros estamos ejecutando o habremos de realizar o lo tendríamos que realizar las cosas como las vamos a ir viendo en la palabra de nuestro Dios. Bien, yo lo voy a hablar entonces en torno a esto conforme a lo que siempre hemos predicado, lo que hemos creído como iglesia, y pues todas estas acotaciones yo las voy a hacer justamente en ese sentido de lo que hemos hecho en años anteriores a esta situación de pandemia en la cual nos encontramos. Así es que vamos a estar hablando de la Pascua cristiana, vamos a estar hablando de esos elementos que son muy importantes que tenemos que reflexionar. Lo primero que tenemos que ver, lo primero que tenemos que destacar es que Cristo es nuestra Pascua. Así es que no perdamos de vista esto. Nos encontramos ante una situación realizada gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para que, insisto, que la podamos tomar mucho como referencia y lo vayamos viendo. En el Evangelio según Juan, nosotros hemos predicado una y otra vez, lo hemos dicho en varias ocasiones, cuando aquí en el capítulo número 1 de este evangelista, de pronto dice que va a encontrar el momento en el que está predicando y resulta ser que se acerca el maestro, se acerca Jesucristo, todavía no investido de esa personalidad de tal cual, de ser el instructor, el dador de las buenas nuevas, se acerca Juan el Bautista, y entonces cuando lo ve venir, dice el Evangelio de un Juan capítulo 1 y versículo número 29, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es muy importante porque ahí nos está diciendo justamente esta labor que estaba realizando nuestro maestro, que era el que habría de quitar el pecado del mundo. También aquí tenemos en el capítulo 1 y versículo número 36, este versículo pocas veces lo tocamos, pero evidentemente es importante como el anterior. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Nosotros creemos entonces que Jesucristo es ese Cordero, y de acuerdo a lo que nos presenta la carta a los Hebreos, que ya en otros momentos he comentado las razones por las cuales yo considero que sí, la carta a los Hebreos es escrita por el apóstol Pablo, pero independientemente de esa temática, aquí es importante que nos demos cuenta de esto. Jesucristo es el Cordero de Dios, y miren lo que nos enseña aquí el escritor de la carta a los Hebreos, y versículo número 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Aquí el tema que se va a tocar en el capítulo número 10 es en relación a los sacrificios. Y esos sacrificios, dice el versículo número 2, de otra manera, ya que esos sacrificios, si hicieran perfectos a las personas, se dejarían de ofrecer, dice el versículo número 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia del pecado. Es una consecuencia lógica. Si yo me libero del pecado, entonces ya no tendría por qué regresar a él. Sin embargo, si yo tengo esa necesidad por no apegarme a la palabra del Eterno, de seguir pecando, pues entonces voy a estar haciendo una fiesta del pecado más que hacer a un lado lo que vendría siendo tal cual el conmemorar lo que Dios nos está indicando. Versículo número 3: Pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, y no puede porque continuamente, acuérdense que era el propósito original de nuestro Dios, que esa sangre evidentemente fuera una expiación para ello, una limpieza, una purificación. Sin embargo, deja de cumplir este propósito porque esas personas, al estar sabiendo que existía un método por el cual podrían ser limpios, pues continuaban con el pecado, al fin que el año que viene me limpio, al fin que el año que viene yo me puedo liberar de todas estas situaciones. Entonces hacían pues eso, pecaban durante todo el año, venía la fiesta, especialmente la de las expiaciones, se limpiaban y ya se sentían libres de esto. Y entonces dice el versículo número 5: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y presente no quisiste,
mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí es muy claro cómo está diciendo todos estos elementos en los cuales estaba mencionando. Y entonces viene la otra parte. No te agradaron todo eso, dice el versículo 9. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Quita lo que estaba antes, los sacrificios, no pierdan de vista o no perdamos de vista este elemento, no lo perdamos. Dice, quita lo primero para establecer lo postrero. ¿Qué se va a establecer como postrero? En el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces Jesucristo toma el lugar de esos corderitos, de esos animalitos, y Él es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Esto es una situación muy importante porque lo que nosotros tenemos que ver es que justamente lo que va a cambiar no es que la ley desaparezca, como en muchas ocasiones lo decimos, no, lo que va a cambiar es justamente el hecho de que las cosas que estaban en relación al culto de los sacerdotes, eso se cambia para establecerse el culto ahora de Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, y a partir de ahí vendrán una serie de cosas, pero no es que desaparezca la ley de nuestro Dios, sino más bien que esa ley va a pasar de lo literal a lo espiritual en lo referente específicamente a las cuestiones sacerdotales. Por eso es que miren lo que dice aquí, y por eso les digo, y creo que es importante destacarlo, en este pacto en el cual nosotros somos incluidos como el acebuche o como esos gentiles que van a entrar a el pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, debe quedar muy claro, en relación a lo que vendría siendo tal cual el capítulo número 8 de Hebreos y versículo número 8. Vean, esto es lo que quiero que se entienda, porque reprendiéndoles, porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Y vean aquí, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces aquí nos percatamos que hay un nuevo pacto en el cual nos encontramos todos nosotros, un nuevo pacto en el cual estamos siendo participantes, y evidentemente nosotros estamos comprendiendo que aquí en ese nuevo pacto lo que se ve es que no desaparecen las leyes. Esto es muy importante. Aquí más bien es que esas leyes se van a encontrar en el corazón de ellos. Y bueno, hemos hecho hincapié ya en otros temas y en otros momentos que específicamente iba en todo lo relacionado con el sacerdote. Pero en el caso de lo que hoy vamos a tocar, porque vamos a estar hablando de la Pascua y por lo que tenemos aquí en la pantalla, nos encontramos ante el nuevo pacto realizado por Jesús, y ya lo estábamos destacando, en donde el Maestro es nuestra Pascua. Él es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Todas estas situaciones son importantes que nosotros las consideremos, porque aquí, a la luz de las Escrituras, necesitamos respaldar el comentario con lo que nosotros estamos viendo. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 5, y vean lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí, muy concreta, y si no tenemos ninguna duda de que es él. Dice el versículo número 7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Cristo toma el papel de aquel animalito que hemos estado viendo en días anteriores, que hemos estado comentando de acuerdo a lo que teníamos en Éxodo capítulo número 12. En un momento más lo tomaremos solamente para repasar estos elementos, pero
toma el papel de ese animalito para que Él venga a ser nuestra Pascua. Y aquí el versículo es muy claro, que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y ahí se notan ese cambio, esa transición, como decimos mucho en la Iglesia de Dios, en cuestión de que de esas situaciones de lo literal pasaron a lo espiritual. Y en este caso, quien lo absorbe, así como veíamos los sacrificios, todos los sacrificios los absorbe nuestro Señor Jesucristo, pues en este caso también este sacrificio de Pascua también cumple esa misma función nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo es claro y contundente para podernos decir en ese sentido. Y todavía habla de la vieja levadura y habla justamente de que seamos entonces nosotros sin levadura, que representa el pecado. En un ratito más retomaremos esa idea, pero ahorita lo importante, solamente por el orden que llevamos en la exposición, entonces vayamos viendo lo relacionado con la Pascua, que es Cristo y que fue sacrificada por nosotros. Seguimos entonces aquí con la diapositiva por lo que nosotros estamos viendo, y entonces aquí vamos a tener una situación muy clara o algo que queremos nosotros demostrar. Nosotros realizamos el acto como Jesucristo nos enseñó que teníamos que realizar este acto de la Pascua. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta y lo consideremos, porque inclusive todos los elementos que ahí se van mencionando son para que en nosotros quede clara esta situación que realizamos como Iglesia de Dios. Así es que vamos a retomar cómo lo hizo Jesucristo, vamos a irlo viendo de acuerdo a lo que menciona Éxodo, vamos a ver algunas variantes que se dan en torno a esta situación y vamos a ver por qué razón nosotros realizamos el acto, cómo lo realizamos en ese sentido. Y pues vamos a ir viendo aquí la palabra de nuestro Dios para que nos vaya auxiliando en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 26, para que de ahí inicie el análisis que tenemos en esta ocasión. Aquí nos va diciendo que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Ya tocamos estos versículos hace unos días y vamos a ir viendo todos estos elementos. Dice aquí el versículo número 17, Mateo capítulo número 26, versículo 17. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Le están diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que hagamos la Pascua? Ellos sabían que lo tenían que hacer porque se estaba llegando el momento. Y entonces Jesucristo les dice, versículo 18, y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Hay quien llega a decir que esa cena que hizo Jesús no era la Pascua, pero ya lo demostramos la semana pasada para quienes no lo vieron y que nos quisieran hacer favor de retomar el tema. Ya demostramos que ahí, de acuerdo inclusive en la enciclopedia judaica en inglés, sí menciona que Cristo hizo la Pascua en el día que nosotros mencionamos, el día 14. Y aquí se ve que son momentos previos a ese día y le están diciendo, en tu casa haré la Pascua. Esto es importante porque tenemos que resaltar que también no fue cualquier casa. Jesucristo la escogió. Jesucristo escogió, o podríamos decir que el mismo Dios, dándole indicaciones al maestro, a Jesús, le dijo el lugar donde tendría que realizar esa Pascua. No fue en cualquier lugar, era algo especial y que de hecho nosotros tenemos muy claro. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Aquí me voy a detener. Aquí estamos viendo, y prepararon la Pascua. Fueron a preparar la Pascua. Fueron a realizar esa tarea. Me detengo porque quiero que veamos aquí lo que tenemos en la pantalla para que vayamos viendo estos elementos. A ver, ¿cuándo inicia la Pascua o cuándo inicia ese momento en el cual Cristo estaba realizando? Ya comentamos en días anteriores, la semana pasada, 15 días anteriores, que la Pascua comenzaba del día 13 para el día 14, porque en ese momento, y aquí lo pongo en la pantalla y les voy a pedir que me auxilien poniendo mucha atención y si quieren vayan haciendo sus diagramas en casita, porque se consideraba ya en los tiempos de Jesucristo que había un tiempo de preparación. Algunos comentaristas dicen que es desde las 12 del día. Vamos a hablar en nuestro horario, vamos a hablar en nuestro horario, no en el horario bíblico, que ya mencionamos que existían diferencias. Pero aquí vamos a ver que algunos comentaristas dicen que era desde las 12 hasta las 6.
A esto es a lo que se refiere el versículo del Evangelio según Mateo, cuando dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esto cuando dice el primer día no es el 14, sino se está refiriendo al día de la preparación. Y esa preparación, insistimos, es el día 13, ya antes de que hiciera esto. Ahora, se deja ver que fue, insisto, posiblemente desde las 12, no lo sé, pero sí es importante resaltar, porque de acuerdo a lo que veíamos en lo que nos menciona Éxodo capítulo número 12, ahorita regresamos aquí a Mateo capítulo número 26, de acuerdo a lo que nosotros veíamos hace unos días anteriores en Éxodo capítulo número 12, aquí a lo mejor parecerá repetitivo que estamos tocando los mismos versículos, las mismas situaciones, pero es que es importante porque nos va a presentar los argumentos para poder defender el tema, y cada vez, creo yo, entre lo vamos viendo, vamos agregando elementos para comprender a lo que se está refiriendo. Éxodo capítulo número 12 y versículo número 6. Y habéis de guardarlo, refiriéndose al Cordero, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación de Israel entre las 2 tardes. Ya comparamos este versículo, ya lo hicimos, pero lo vamos a volver a hacer nada más para que sea todavía más contundente lo que ahorita estamos mencionando, que se refiere entre las 2 tardes al espacio en el que la tarde terminaba de un día y la tarde empezaba. Tarde se consideraba en nuestro horario de 3 a 6 de la tarde, pensando que a las 6 se ponía el sol, y de 6 de la tarde a 9 de la noche, entre las 2 tardes. Eso es lo que históricamente debemos de entender dentro de la cultura judía y de lo que estamos analizando, que es el tema que hoy estamos viendo, lo que implicaban los días. Por eso es que aquí todas estas versiones que tenemos, inclusive en inglés, están mencionando la parte de que vendría siendo de noche, y de hecho lo traducen muy similar a lo que tenemos en la Biblia al día, cuando dice justamente así: a que cuidaréis hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Al caer la noche. Por eso es que estamos mencionando que era entre las 2, y por eso hacemos mucho hincapié. Vean, esta versión dice: y lo inmolará entre las 2 luces. La luz del sol que terminaba y la luz de la luna porque empezaba. Recuerden que en esa noche se consideraba que ya empezaba la luna llena como tal, o la luna llena sería un día posterior. Esa es una situación muy interesante, pero pensémoslo en la luna llena como tal, porque es la mitad del ciclo lunar. Bueno, y aquí tenemos, lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará al atardecer. Entre las 2 luces. Vean cómo lo está diciendo, porque se está refiriendo a ese momento en el que nosotros estamos resaltando. Bueno, aquí dejamos este versículo, regresamos a la versión Reina Valera 1909, y aquí para que podamos verlo. Entonces, por lo que nosotros estamos viendo, ellos van a dedicarse a preparar. ¿A qué horas le dijeron a Jesús: oye, ¿cuándo vamos? Tuvo que haber sido en el transcurso de este día, del 13, tal vez seguramente en la parte clara, para que ellos salieran y fueran a buscar a este hombre. No pierdan el detalle, no se pierda el detalle, que se trata no de cualquier lugar ni de cualquier casa, se trata de una casa escogida por Dios y por Jesucristo. Y en ese momento se va a dar la situación de que ahí preparan todo para llevar a cabo esta cena. Otra situación, bueno, lo ponemos aquí en la pantalla, entre las 2 tardes, ya mencionamos los 2 luceros que estábamos comentando. Cuando estamos diciendo los 2 luceros, que no se piense de que estamos hablando de los ojos de alguna dama, ¿verdad? Porque no faltará quien que piense. No, estamos hablando del sol y de la luna específicamente en esta ocasión. Bien, y ahí tenemos, en ese momento se va a llevar a cabo entre las 2 tardes, y estamos poniendo aquí de 3 a 6 y de 6 a 9, tenían que matar el cordero, tenían que prepararlo y lo tenían que comer. Un pequeño detalle, vean el horario, por eso estamos diciendo, y ya lo comentamos la semana pasada, de 6 a 9 era tarde y tarde. Aquí estamos de 3 a 6 y de 6 a 9 cuando se llevaba a cabo esta situación. Hay quien dice que si preguntan algunos, y algunos comentaristas no se terminan de poner completamente de acuerdo de en qué momento tendrían que matar al cordero. Tenían que hacerlo para que lo tuvieran listo, y posiblemente entre ese espacio de las 2 luces, pero no en una situación muy así de que ya 1, 2, 3, todos al mismo tiempo.
tenían que hacerlo entre las dos luces. Eso debe de quedar bien claro. Bien, y entonces ahí se llevaba a cabo lo que estamos viendo, la cena pascual. Esta cena pascual es importante porque es a lo que nos referimos cuando nosotros hablamos en lo que vendría siendo nuevamente la palabra de nuestro Dios, pero ahora ya vimos aquí que dice que lo tenían que comer, perdón, lo tenían que matar entre las 2 tardes, pero lo que hacían con la sangre es que la colocaban entre los postes, los dinteles de la casa, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Vean, el mandamiento dice que en la noche debían de comer la carne asada al fuego y panes sin levadura. Ya lo aclaramos la semana pasada o hace 15 días cuando hablamos de esto de los panes sin levadura, que Pascua ya hacemos, es un todo, que no se piense que son cosas diferentes. No, la Iglesia de Dios siempre hemos defendido que se tratan de una misma situación. Ahora, regresando al Evangelio según Mateo, capítulo número 26, en el versículo cuando se dice que ellos fueron a preparar, ya estuvimos viendo esta situación, ya estuvimos viendo lo referente a que este versículo 17 se refiere al 13, al momento de la preparación, porque ellos están diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ese es el momento. Dice el versículo número 20. Y como fue la tarde del día, y por eso es que aquí regreso al esquema, en esta tarde, en esta parte de la noche, en la noche lo tenían que comer, en ese momento, en ese instante, está refiriéndose este versículo, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos, ¿qué estaban comiendo? El Cordero Pascual. Correcto, el Cordero Pascual. Dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ya he comentado lo de mi chiste que digo en cuestión de esto, y perdón por la palabra y decir chiste, pero es que siempre menciono eso, y si los discípulos fueran mexicanos, si no lo escuchó, vean los programas anteriores. Versículo número 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera al tal no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Dícele, tú lo has dicho. Y comiendo ellos, y esto es muy importante, vean, ahí está esta situación, está participando. Hay quien piensa que Judas no participó de los emblemas. No, sí, no participó de la cena pascual. Sí, ahí ya la vieron. Y también participó de estos emblemas que nosotros estamos viendo aquí. Y comiendo ellos, tomó Jesús, nótese, siguen comiendo. ¿Qué estaban comiendo? El Cordero Pascual. Era una situación que se estaba dando. Tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos. ¿Qué pan? Porque esa es la pregunta que se llega a hacer en un momento dado. ¿Qué pan tomó Jesús? El pan ácimo que en ese momento se tenía que dar. Por eso es que nosotros cuando hablamos de esta fiesta o hablamos lo relacionado a esto, tenemos que tener muy claro que se refiere al pan que Jesús en ese momento, al igual que todos los judíos, estaban participando. Ese pan que se le llama matzah, espero haberlo dicho bien, matzah. Ahí esperen, es que últimamente mi hebreo no lo he practicado muy bien, entonces ahí discúlpenme un poco en ese sentido. Y bueno, ahí se da esta situación tan especial que nosotros estamos viendo en torno a lo que vendría siendo de que se toma el pan. Y entonces, fíjense los pasos, lo bendice, es decir, hizo una oración por él. Segundo, lo partió y entonces le da a sus discípulos y aclara, esto es una representación de mi cuerpo. Esto es una representación de mi cuerpo. Bueno, terminamos el esquema y ahorita paso con esas representaciones porque creo que me estoy adelantando un poco a lo que nosotros tenemos en torno a esta situación. Entonces, ya tenemos esos elementos. A ver, bueno, entonces nada más regreso. Perdón, aquí. Espero que nos quede muy claro cuándo se da esto de las 2 tardes, cuándo se están sentando. Esto no es más que sacar a la luz lo que los versículos nos están presentando, lo que los versículos nos están diciendo en torno a este interesante tema que nosotros estamos hoy platicando de lo que implica esta fiesta y cómo lo hizo Jesús. Insisto, ya demostramos inclusive con documentos judaicos como la Enciclopedia Judaica que
Esto se está refiriendo a que Jesús hizo la Pascua el día 14. Insistimos, si no saben a qué nos referimos, pueden checar la semana pasada, hace 15 días, y los capítulos se unen, digámoslo así, y todo tendrá mayor coherencia. Entonces, aquí vemos esta situación. Bueno, en ese sentido, ¿cómo se lleva a cabo esa Pascua? Lo estamos viendo ahí. Los elementos de la Pascua que Cristo nos enseña, porque nosotros realizamos la Pascua como el Maestro nos enseñó, no con el Cordero Pascual literal, porque eso era parte de lo que anteriormente se hacía. Hermano, pero la Pascua también, sí, a ver, no nos confundamos. Lo que Cristo cambió justamente en ese sentido tiene que ver con los elementos sacerdotales y su participación que se estaba dando. Y entonces en ese sentido tenemos que darnos cuenta que se quita el cordero y entra el nuevo cordero que quita el pecado del mundo, el cual, por lo que estamos poniendo aquí en la pantalla, el pan representa el cuerpo de Jesús. Acuérdense que en algunas ocasiones el mismo Jesucristo nos enseña en esos versículos cuando dice, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan aquella frase que se menciona y que es muy importante para nosotros para poderlo resaltar y tener muy claro en el momento en el que el maestro se hace o se asume en una metáfora y está justamente diciendo esta parte en ese sentido? Y Jesús les dijo en Juan capítulo 6 versículo 35, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es por un versículo y otro también en el mismo capítulo, pero versículo número 48, y dijo, yo soy el pan de vida. Él se asume como ese pan y por consecuencia es una representación. No se crea que estamos comiendo a Cristo, no se crea que es solamente una representación que en su sacrificio nosotros somos revestidos del amor infinito del Todopoderoso y somos salvados y pertenecemos a ese pueblo y por lo tanto el Señor Jesucristo está habitando en nosotros en ese instante. Es esa representación. Segundo elemento que nosotros debemos de también destacar, el vino representa la sangre del maestro. En un momento más aclararé lo que uno de mis hermanos nos preguntaba en relación a lo de las copas, pero ahorita nada más voy a centrarme en lo referente a lo que representa el vino, pero en un momento más consideré su pregunta, hermano, para que en esta exposición tengamos también ese elemento. Regresamos otra vez con el Evangelio según Mateo en el capítulo número 26 y aquí para que veamos de cómo se da esa situación en el cual pues ya estamos en esa cena. Si puse Mateo. Sí, Mateo capítulo número 26 y aquí tenemos nosotros lo relacionado con el instante en el que el maestro les dice el versículo, perdón, es que me emocioné mucho y ya me fui más adelante, versículo 27, y tomando el vaso, esto del vaso es lo que nosotros en otros versículos lo vamos a encontrar que nos va a hablar de copas, pero aquí en esta situación dice, y hechas gracias, aquí vean, pero nótese que están comiendo ellos y van a tomar el vaso. Ese es un detalle importante para la duda que tenía uno de mis hermanos y en un momento más la aclararemos. Y hechas gracias, otra vez realiza una oración, les dio diciendo, bebed de él todos. Toma la copa, hace una oración, les da de beber a todos. Y aclara, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber cuando con vosotros en el reino de mi Padre. Vean cómo está diciendo esta parte a la cual está destacando y nosotros nos percatamos de ello, de que tomaron de la misma copa y que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, nada más para que veamos esas representaciones tan hermosas que tienen la sangre, vean lo que nos enseña la primera de Pedro capítulo número 1 y vean lo importante de lo que implica esa sangre del Maestro que en nosotros fue o por nosotros fue derramada para que pudiéramos participar de ello. Dice el versículo 18 de primera de Pedro capítulo 1, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
Vean, fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Inclusive dice el versículo siguiente, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Es decir, la sangre de Cristo nos viene a limpiar, la sangre de Cristo nos viene a permitir que así como ese cordero pascual que veíamos en las semanas anteriores, veía la mancha de sangre en la casa y brincaba hacia la Pascua, porque acuérdense que Pascua significa saltar, en ese instante se daba tal cual esta situación tan tremenda, brincaba y entonces ya no mataba al primogénito de aquel lugar. Así esa sangre de Cristo hoy nos viene a limpiar y nos permite que nosotros tengamos una señal de reconocimiento ante los ojos del Todopoderoso, que sabemos que esa señal y esa sangre propiamente sí se ve en el sacrificio de Cristo, pero la ratificamos y la confirmamos en el momento de nuestro bautismo. Eso es para que lo tengamos, en los cuales pues se da esta situación de acuerdo a la misma circuncisión que se estaba dando. Ahora, también se va a hablar de una situación que tiene que ver con un lavatorio, por lo que estamos poniendo aquí. ¿Cuál lavatorio? Porque acuérdense que esta es la Pascua como la hizo Cristo y son elementos, son parte también, lo vamos a destacar, de un todo que se lleva a cabo justamente en ese sentido. En el Evangelio según Juan, en el capítulo número 13, va a retomar estos elementos. Fíjense cómo aquí viene hablando antes de la fiesta de la Pascua, pero de pronto nos va a llevar en una manera muy particular de cómo habla aquí el evangelista Juan y de cómo él escribe. Dice, y la cena acabada. Dice, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, está hablando de esa cena pascual. No podría hacer mención de a otras más, porque está hablando de la Pascua, está mencionando este elemento que nosotros estamos viendo. Entonces ya dice que el diablo estaba en el corazón de Judas el Iscariote para poderle entregar. Dice el versículo número 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levántase de la cena y quítase su ropa y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esto es importante porque, insistimos aquí, ya la cena había acabado. Se entiende que ya habían pasado también estos elementos que acabamos de ahorita de ver, los cuales aquí Juan no menciona en su totalidad, pero se entiende que había terminado esa cena, ya también había dado paso entonces a la otra situación. El elemento clave es eso, la cena se había acabado. Y se ve que cuando Cristo estaba en esa cena es el instante en el que también en la parte final, y ahorita ratificaré por qué es la parte final, se ve que entonces instituye la cena pascual, pero también nos damos cuenta que en ese instante Él comienza a lavar los pies de los discípulos. Y entonces Jesucristo, aquí hay un elemento también muy importante que tiene que ver con la copa, porque es cierto, la copa no se menciona en Éxodo capítulo número 12. Ustedes vean que los elementos de la Pascua solamente era comer los panes ácimos y también comer las hierbas amargas. No se menciona copa, pero esa copa es importante porque ya se estaba realizando un acto especial. Me detengo ahí, ahorita retomo ese comentario, perdónenme porque me estoy adelantando un poquito. Más bien quiero retomar la idea de que termina esa cena. Nada más quería hacer hincapié en ese sentido de que era la parte final y ahorita lo vamos a ratificar, porque terminando esa cena, entonces empieza a lavar los pies a los discípulos y entonces llega con Pedro, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole, lo que yo hago, tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro, no me lavarás los pies jamás. Hasta me imagino que movía así el cuerpo. No, 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 ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas? No me vas a lavar los pies. Así en este señor de respeto, ¿no? Si tú eres el que está, nuestro maestro, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí que soy un discípulo tuyo? Y entonces Jesucristo les contesta, respondiéndole Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro, Señor, aquí le agrego, bueno, si es así,
no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. Esto es solamente de agregarle solamente para el sentido de lo que estamos ahorita comentando, claro, para poder comprender mejor la idea. Y Jesús, es decir, Pedro le dice, bueno, pues si se trata de eso, pues no me laves nada más los pies, también pues las manos, la cabeza, así, en el sentido, dícele Jesús, el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí cuando dice aunque no todos, es importante nada más como un pequeño detalle para comprender que cuando dice no todos se está refiriendo a Judas que lo va a entregar. Y es importante destacarlo porque Judas también se lava los pies y se entiende en ese sentido. Y regresa al versículo 11, porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Es decir, que Judas sí participa también, no solo de los emblemas, sino también participa de lo que vendría siendo ese lavatorio de pies que nosotros estamos viendo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien por qué lo sois. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, que aquí se ve ese elemento en el cual se está incorporando dentro de la Pascua el lavatorio de los pies, que es una representación, es un símbolo de lo que tiene que ser la humildad del cristiano, de lo que tiene que ser el estar así dispuesto a hacer algo por los demás, no pensando en el que digno soy yo de que me sirva. No, aquí se trata de que tienes que servir. Tienes que estar dispuesto a hacer algo por los demás, tienes que estar dando. De tal manera que en esta Pascua cristiana que nosotros estamos mencionando, tan importante es el pan como el vino, como el lavatorio, que es un símbolo, insistimos, de esa humildad. Esta Pascua sí tiene los elementos que Jesucristo nos enseñó y sí tiene estos elementos distintos a lo que nosotros encontrábamos en Éxodo. Yo en algunas ocasiones les decía a los hermanos, a ver hermanos, hasta sacaba una Biblia y la ponía ahí y les decía, Biblia de regalo al que en Éxodo capítulo número 12 me encuentre la copa. Y ahí estaban los hermanos con su Biblia luchando, a ver, ahorita hermano, ahorita, es que veían la Biblia muy bonita que llevaba y todo eso, pero pues ahora sí que, perdónenme, pues estoy revelando uno de esos trucos, me siento como el mago que revela los trucos de la chistera, que saca el sombrero y se muestra cómo el conejo está atoradito por ahí abajo. Es que en Éxodo capítulo 12 no se menciona vino. De tal manera que nosotros realizamos el día que Cristo hizo la Pascua y la forma en la que hacemos la Pascua del nuevo pacto que vendría a ser el derramamiento de la sangre de Cristo que nos arroja a esta Pascua que nosotros conocemos. Esta Pascua con todos estos elementos que evidentemente creemos llevan varios mandamientos que nosotros encontramos en Deuteronomio capítulo número 16, en los cuales debemos de tener muy claro en varias situaciones. Les recomiendo que lean Deuteronomio 16 del 1 al 9 porque creemos, haciendo a un lado lo de la parte de los sacrificios, que todos los demás elementos predicamos, creemos están vigentes para esta aplicación de la Pascua en nuestra vida. Todos los elementos que ahí se mencionen, me gustaría que los leyeran en calma. Yo no los voy a tocar por cuestiones nada más de que nos estamos enfocando en otras situaciones que sí debemos de enfocar o debemos de aclarar, porque decía uno de nuestros hermanos, a ver, dice la copa de bendición. ¿A qué se refiere? Decía, hermano, ¿cómo está eso de las copas? ¿Cómo está esa situación en torno de si es que existía una copa, cuántas copas existían, cómo se daba esta situación? Dice la primera carta a los Corintios, capítulo número 10 y versículo número 16, hablando justamente de esta situación que ahorita estamos mencionando. Dice el versículo número 15, ya me están diciendo, yo se lo encontré, pero no me dio la Biblia el hermano Carlos, ni el mago Carlos. Bueno, no, es que nunca encontraste el versículo, hermana, no diré tu nombre para que no se vea que sigues peleando por un libro. Bueno, capítulo número 10 de la primera a los Corintios y versículo número 15, como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo.
la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí la referencia que nosotros estamos viendo es muy interesante porque está diciéndonos claramente la copa de bendición. Es decir, pudo haber dicho la copa que bendecimos, pero aquí lo interesante es que habla de una copa de bendición y habla justamente de la comunión de la sangre de Cristo. Y esto es importante, miren, aquí es para que lo vayamos viendo, porque de tiempo antiguo, de tiempo atrás, se sabe que desde los tiempos de Jesús, anteriores inclusive a ellos, existía ya la tradición o costumbre de dar 3 copas en la cena de la Pascua. Aclaro, se daban 3 copas en la cena de la Pascua. Posteriormente se agregó una 4ª copa, pero en estos versículos clave es la referencia que se deja ver en torno cuando se dice que la copa de bendición, porque existía esa tradición de que existían 3 copas, una al principio, una intermedia y una final. Una que iba en la parte final de eso. Insisto, posteriormente se va a agregar una 4ª copa. Si no mal recuerdo, la 4ª copa se dice que es por la tradición de Elías. Son tradiciones y en ese momento es muy interesante porque Jesucristo, el Maestro, y esto por eso hago un acercamiento a mi persona, es interesante porque Jesucristo, valiéndose de una tradición judía, valiéndose de esa situación, Él va a tomar el vino y de ahí va a instituir lo que nosotros conocemos justamente en torno a lo que vendría siendo esa Pascua que nosotros estamos mencionando y esta situación tan especial. Miren, por ejemplo, vamos aquí para que se vea que se refieren a esa copa de bendición que se daba justamente en ese sentido. Perdón que me ría un poquito, es que mi hermana me sigue alegando que quiere su Biblia y quiere su libro. Bueno, entonces, pero es que nunca lo encontró como tal. Después tendremos que tener un diálogo o tal vez una discusión abierta de que si lo ganaste o no, hermana. Bueno, seguimos entonces nada más por lo que estamos ahorita comentando en torno a lo que implica la referencia de la copa de bendición. Miren lo que nos enseñan los materiales que tenemos aquí, los comentarios en torno a esta situación y vean aquí el versículo 10, capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 16, la copa de bendición. Y vean lo que nos dice, ¿eh? Aquí lo estoy presentando, déjenme ver si lo puedo hacer más grande. No, ya está así en el tamaño correcto. Lo voy a seleccionar como lo hago regularmente para que ustedes lo puedan ver. Se refiere a la tercera de las 4 copas de vino de la cena de la Pascua y equivalía a la copa después de haber cenado. Sí, que estamos viendo. Y todavía nos da la versita de Lucas capítulo 22 y versículo número 20. Vámonos ahí para que la podamos ver y sepamos a lo que nos está refiriendo Evangelio según Lucas capítulo 22. Es decir, sí es correcta la pregunta y la respuesta es de que había varias copas. Sí, ya estaban desde los tiempos de Jesús esta tradición y les decía, primero fueron 3 copas y posteriormente se agregó la 4ª. La verdad es que yo me acordaba que eran las 3 copas anteriores que en los tiempos de Cristo y la 4ª se agregó después. En el comentario que leemos dice que no, que ya estaban las 4. Bueno, no importa, el interés es que lo estamos viendo es que esa copa de bendición, vean aquí lo que menciona Lucas capítulo 22 y versículo 20, asimismo también el vaso después de que hubo cenado diciendo, este es el vaso del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí las referencias y por eso es importante, vean cómo está diciendo de que hubo cenado, terminaba de cenar y toma el vaso, instituye la Pascua y después de que se terminó la cena, se participa de la Pascua. Esto, insisto, son elementos que debemos de juntar para que lleguemos muy claramente a la situación de que esa Pascua que nosotros realizamos la hacemos tal cual y como Cristo nos enseñó en ese nuevo pacto, en lo que nos corresponde a nosotros, no en lo que estaba anteriormente. No con esto y no se confundan. No es que estemos rechazando lo que nos conviene y lo que nos conviene. No. Estamos entendiendo que el sacrificio de Cristo instituyó nuevas cosas para nosotros y en ese sentido estamos viendo estos elementos tal cual. Hacemos a un lado las otras copas porque las otras son de referencia a tradición judía, pero la que tomó Cristo y que nos dijo, así como yo hago y así como ustedes están participando, ustedes lo van a hacer.
nosotros lo realizamos hasta el día de hoy. Solo esa noche, y evidentemente entendemos que se refiere a todo ese día, que es importante que nosotros lo vayamos viendo en esta situación. Entonces, aquí aclaramos que sí existen las copas, sí se refiere a eso. Mi hermano que preguntaba, ojalá no sé si esté ahí en línea, porque nos había preguntado este asunto. Creo que no veo, y espero que pues nos haya hecho caso en cuestión de que estuviera pendiente, porque hoy le íbamos a aclarar este punto. Y bueno, pues si no, esperemos que lo vea en la repetición. Bien, seguimos entonces en esta situación. ¿Qué más tenemos? Ya aclaramos lo de la Pascua, perdón, lo de las copas, ya vimos cómo se hace la Pascua, ya vimos todos estos elementos. Dice aquí, celebramos los días de ácimos, y esto es muy interesante, hermanos, también porque no perdamos de vista que los ácimos iban desde el día 14 hasta el 21. Retomo los versículos para que los tengamos muy claro. Dice Éxodo capítulo número 12, porque insisto, esto es importante para que nosotros lo vayamos viendo. Ya mencionábamos que desde el día 14 se comía en esa noche el cordero asado al fuego y los panes sin levadura, además de las hierbas amargas. Ya se da esta situación. Pero posteriormente, si nosotros seguimos leyendo aquí lo que viene siendo Éxodo 2, en la cual yo insisto, porque así lo hemos entendido y así lo predica la Iglesia de Dios, que existía esta situación. Dice el versículo número 18, en el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 por la tarde. Pero esa parte que implicaba del 20 hasta el 21, inclusive se dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación. Se refieren del 15 al 21. El primer día se está refiriendo al día número 15, el día que se llama Santa Convocación, y esto es importante destacarlo, y por eso inclusive tocamos también Levítico capítulo número 23, para que nosotros recordemos que las santas convocaciones a las cuales dice nuestro Dios proclamaréis, esas santas convocaciones, esas solemnidades de Dios, son equivalentes a un sábado. Ahí lo tenemos, 6 días trabajarás y el día séptimo, sábado de reposo, será convocación santa. En la escritura se dice convocación santa, nosotros decimos santa convocación. Es correcto, nada más es cambiar ahí el sujeto y el adjetivo del orden, pero no cambia la idea en ninguna manera. Y luego empiezan a mencionarse las santas convocaciones, y se dice en el capítulo 23 y versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tarde, Pascua es de Jehová. Es lo que nosotros hacemos. Pero luego dice, a los 15 días de este mes es la solemnidad de ácimos a Jehová, 7 días comeréis ácimos, y el día primero tendréis santa convocación, y ninguna obra servir haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, santa convocación, ninguna obra servil haréis. Esto es importante porque una pregunta que se nos hace es justamente, hermano, pero ¿por qué nosotros nada más el día 14 y no por qué el del 15 al 21 donde están los ácimos? Bueno, en este sentido es muy importante de que nosotros nos damos cuenta de que esa parte tuvo también un cambio de la parte literal a la parte espiritual, sustentado en los versículos de 1 Corintios capítulo número 5 que veíamos hace un rato, y que debe de quedar muy claro en esta Pascua, en este pacto que nosotros estamos llevando. Regresamos aquí, regularmente se tocan esos versículos en los cuales se dice de la levadura de los fariseos, para hacer entender que se trata de la doctrina de los fariseos, pero también esto, por lo que estamos leyendo, es muy claro para darnos cuenta. Voy a leer nuevamente el versículo número 7 de 1 Corintios capítulo 5. Limpiad pues la vieja levadura. Vean, aquí está hablando de una vieja levadura, para que seáis nueva masa, una masa, y dice, como sois sin levadura. Está hablando de que nos quitemos esa levadura, está hablando de que nos quitemos el pecado. Y vean lo que nos dice, y lo va a ratificar la siguiente parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, y aquí es donde es muy clara, ni en la levadura de malicia y de maldad. Es decir, hagamos a un lado esa parte de la malicia y de la maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad.
Es decir, que nosotros hemos comprendido que de acuerdo a lo que hizo Jesucristo, es el día en el cual fue sacrificado, porque el día 14, cuando Él instituye la Pascua por la noche, Él es muerto en el día de ese de 14, del mismo 14, de ese mismo día, es muerto a las 3 de la tarde, colocado en la cruz desde las 9 hasta las 3, esas 6 horas en las cuales Él estuvo padeciendo. Esa parte nos hace comprender que gracias a ese sacrificio estamos en nosotros en este nuevo pacto, estamos participando de esta situación nueva, y en nosotros se da una operación muy especial, porque de aquí en adelante nuestras vidas tendrían que darse sin pecado. Nuestra vida tendría que estar apartada del pecado. Nuestra vida tendría que estar llena de lo que implica una vida consagrada al servicio, y por eso habla de sinceridad y verdad. Por lo tanto, esos 7 días de ácimos entendemos que es una representación en nosotros de que lo que nos resta de nuestra vida tenemos que vivir sin pecado. Y todo el tiempo, desde la muerte de Jesús hasta que Él regrese, lo entendemos que se tiene que dar justamente en ese sentido. Dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 3, para que podamos ratificar esta situación. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjense cómo está hablando de una situación diferente a la nuestra, porque se supone que con el sacrificio de Cristo y a nuestro bautismo, nosotros participamos de un nuevo pacto y estamos en una situación diferente a la que se tenía anteriormente. Y por eso está diciendo, pon las cosas, la mirada en las cosas celestiales, en las cosas que son de Dios. Versículo 3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense cómo está hablando de una transformación, porque aquí lo importante para destacar en nosotros es el cambio que debe de operarse en nosotros. No es nada más en el que, ay sí, los mandamientos están para nosotros, ay sí, qué bonito es servirle al Señor, ay qué bonito. No, eso se oye muy bien. Pero aquí implica, Cristo es acción, y Cristo es importante que nosotros lo tengamos, porque implica la transformación de nuestro ser interior. Y en este sentido, por lo que nosotros estamos viendo, dice el versículo número 5. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicia y concupiscencia, porque todas estas cosas, y perdón que yo le agregue esta parte, son idolatría. Es decir, que en ese momento se está refiriendo en el que esto debe de cambiar, porque todavía aclara, porque las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en los cuales, fíjense cómo los menciona, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Eso debe de cambiar en nosotros. Eso debe de darse de una situación. Por eso es que estamos mencionando, esa representación de esos días tiene que ser vivir una vida sin pecado. Es lo que nos toca a nosotros. Es ese cambio que se da de acuerdo a como Jesucristo nos los enseñó, en el que ahora nuestra vida, todo lo que resta, y por eso es desde que Él murió hasta que Él regresa, nosotros tendríamos que estar luchando para que ese pecado no estuviera en nosotros. Esos días, esos 7 días pasan a ser una representación. Por eso, y aquí, perdón, otra vez me acerco. Si alguien nos dice, hermano, ¿podemos participar de los 7 días de ácimos? No, porque eso ya no nos toca a nosotros. Eso le tocó al pueblo de Israel. Eso les toca al pueblo de Israel, porque ese es el pacto anterior. Fíjense lo que estamos diciendo. Hay cosas que en el pacto, en Cristo se absorben, y hay otras cosas que nos continúan dando, como los mandamientos, la misma fiesta en su esencia, y lo que estamos nosotros corroborando por medio de las Escrituras. Pero hay cosas que son para ellos, para los que están en ese pacto, y cosas que son para nosotros. Y es ahí donde necesitamos el poder distinguir, hacer un discernimiento correcto y adecuado de una y de otra, para saber qué es lo que nos corresponde a nosotros y qué es lo que no nos corresponde a nosotros. Lo que ahora nos toca a nosotros, lo que ahora nos corresponde, lo que ahora es para nosotros, es justamente en ese sentido, y vuelvo a estos versículos para que nosotros tengamos muy claro. Vean lo que nos dice: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia,
torpes palabras de vuestra boca. Vean todo lo que está diciendo que tenemos que cambiar. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con los hechos. Y aquí es que hermoso. Y revestíos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Y todavía ratifica para que nosotros sigamos en ese sentido, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, ni siervo ni libre, mas Cristo es todo en todos. Qué hermoso, porque creemos justamente eso. Esto de la circuncisión y de la incircuncisión ya lo explicamos con calma, ya lo explicamos con detenimiento. Si gustan, si hubiera alguien que tuviera cierta duda, búsquenlo. El tema se llama así, circuncisión. Perdonen, a veces no le ponemos nombre, o más bien no les ponemos nombres, pero ustedes búsquenlo porque ya hablamos de la circuncisión y justamente en ese sentido sí nos hace ver de que nosotros estamos creyendo en una nueva circuncisión que va a través del bautismo. Nada de la circuncisión material ni la circuncisión material. Esa discusión que se tenía en tiempo y espacio no nos llega a nosotros. Lo importante para nosotros, insistimos, es el revestimiento del nuevo hombre y el revestimiento de saber que somos diferentes. Por eso es que estos días no son para nosotros. Es el pacto que Cristo hizo con nosotros, el pacto que hizo con la casa de Israel, al cual nosotros somos adheridos y que nos toca, pero esto no nos corresponde. Esos días de ácimos no nos toca a nosotros. Eso es para el pueblo de Israel. Y en ese sentido, pues también entendemos lo referente a la siguiente situación que ponemos en la pregunta. ¿Qué pasa con la segunda Pascua? ¿Cómo que hay una segunda Pascua? A ver, veamos lo que nos muestra la palabra de nuestro Dios, porque no faltará también quien diga justamente en ese sentido, déjenme acordar, es Números, capítulo número 9, si no mal recuerdo. Aquí lo tenemos, miren lo que nos enseña, vean lo que nos dice. Y habló Moisés, versículo 1, y habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es el segundo año, en el mes primero, diciendo, y los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. Vean cómo está ratificando esto. En el 14º de este mes, entre las 2 tardes. Por eso es importante que lo vayamos viendo. Los versículos son claros y debemos de atender todas estas situaciones. La haréis a su tiempo, conforme a sus ritos y conforme a todas las leyes las tendréis. Y habló a Jehová a todo Israel para que hiciesen la Pascua. Y vean, todavía nos dice, e hicieron la Pascua en el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y así hicieron los hijos de Israel. Todos ellos lo hicieron conforme a Éxodo capítulo número 12, que teníamos hace un momento. Y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muertos. Alguien había muerto en su casa, había contaminado, por decirlo de alguna manera, esa estancia sana que se tenía en ese momento, y entonces pues estaban ante esa situación de que ya hay muchos muertos, que cuando habían muerto, de acuerdo a la misma ley, esa persona quedaba contaminada, contaminación ritual, y entonces no podía participar de las cosas santas. Hubo varios que estaban en esa condición, estaban en esta situación, no pudieron hacer la Pascua aquel día, y llegaron delante de Moisés y Aarón aquel día, y dijéronle a los hombres, nosotros somos inmundos, fíjense, somos inmundos a causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda a Jehová en su tiempo entre los hijos de Israel? Es decir, ellos dicen, no fue nuestra culpa, ¿qué podemos hacer? Y versículo número 9, entonces les respondió, esperad y oiré, y mandará Jehová con vosotros. Dice, a ver, esperen, déjenle pregunto a Dios. ¿Qué le contesta a Dios? Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. ¿Cuándo? En el mes segundo, a los 14 del mes, entre las 2 tardes lo harán, con cenceñas y hierbas amargas lo comerán. No dejarán para él para mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua. Y bueno, aquí está mencionando cuándo realizaban esta situación. Y entonces todavía dice el versículo 14, y si morare algún con vosotros e hiciera la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la hará.
un mismo rito tendréis, así el peregrino como el natural. Bueno, realmente los versículos importantes es lo que estábamos viendo. Aquí había una segunda Pascua en la que lo podían participar bajo ciertas circunstancias. Importante, cuando no la podían celebrar, pues no la celebraban, ¿eh? Cuando no la podían celebrar, no la podían celebrar y ya, se acaba. Eso era indiscutible. Si no había condiciones, no la celebraban. Pero en ese momento se dio de parte de Dios para ellos una condición. Sin embargo, aquí vemos que era bajo condiciones muy específicas. ¿Cuáles eran estas condiciones? Que implicaban, sí, que anduvieran de viaje por lo que estábamos viendo y también conforme a lo que estábamos nosotros viendo, era principalmente que estuvieran a causa de un muerto que se daban en el desierto. En el desierto y todas estas circunstancias. Inclusive esta ley se estuvo vigente todo el tiempo, porque aquí tendrían que participar, para una persona fuera limpia, tendría que participar, y esto es importante que nosotros lo destaquemos, tenía que participar de esa inmundicia ritual, tendría que limpiarse por medio de cosas que estaban dentro del mismo sacerdocio, que en el instante que fue destruido el sacerdocio, quedó fuera, y esta ley es imposible de cumplir. La ley, me refiero a lo de la inmundicia por muerto, inclusive hasta por el mismo judío, de acuerdo como están en los mismos versículos, porque tendría que participar de esos elementos que ya no se tienen. Bueno, entonces en ese sentido, ¿qué pasa con la Pascua? Por lo que nosotros estamos leyendo y los versículos, no las celebramos porque entendemos que estos mandamientos son exclusivamente para los judíos, no nos tocan a nosotros. Es una situación que era en tiempo y espacio específico para el pueblo de Israel y no así para nosotros, pueblo de Dios, conocido como Iglesia de Dios. El otro también es pueblo de Dios, pero nosotros como Iglesia de Dios de tiempo presente, en el cual hemos sido incorporados a la iglesia, esa parte no nos corresponde. Yo sé que algunos podrían pensarlo como alternativas, como lo que estamos viviendo, pero realmente nosotros decimos no, porque creemos que Jesucristo murió una sola vez y eso es lo que realizamos en la Pascua una sola vez y no encontramos esa indicación directa para nosotros. La entendemos que en tiempo y espacio era exclusivamente para el pueblo de Israel. Esta situación no nos corresponde entonces a nosotros. Es una situación que queda ajena a nuestro ser, es una situación que queda diferente para nosotros como pueblo y como iglesia de Dios. Entonces, juntando estos elementos nos damos cuenta de que esta Pascua tenía ciertas condiciones que nosotros estamos viendo. Desde el sitio donde se celebraba, desde el lugar donde se tenía que realizar. Vuelvo a repetir, no me crean en mí, Deuteronomio capítulo número 16, del 1 al 9, léanlo con calmita, tomen ustedes sus conclusiones, léanlo detenidamente y nos vamos a dar cuenta de todas estas situaciones que nosotros estamos viendo. Pero nosotros celebramos la Pascua tal cual y como nos enseñó Jesucristo. El ritual de la Pascua lo hacemos conforme a lo que el Maestro, tomando como base Éxodo 12, pero siguiendo las indicaciones que Jesús nos enseñaba, porque Cristo la hizo en la noche del 14 y nosotros seguimos esas indicaciones para poder realizar la Pascua cristiana, siguiendo el día, siguiendo la hora, siguiendo esas indicaciones que el Maestro nos daba para poder imitar y seguir esa idea de que así como yo hago, vosotros también hagáis. Todos esos elementos se van juntando, todos esos elementos se van dando y nos quedan a nosotros. Y por lo tanto, pues nos arrojan a la última idea que tenemos dentro de esta exposición, que es la siguiente. Y es el hecho de que, bueno, por lo que tenemos aquí en la pantalla o lo que queremos presentar aquí en la pantalla, esta fiesta es para presentarse con humildad y con obras dignas de arrepentimiento. Esta fiesta es para poder llevar a cabo justamente esta situación tan especial que son importantes que como iglesia nosotros las tengamos. Vayamos con humildad, vayamos con obras dignas de arrepentimiento. Acuérdense, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Debemos de tener muy claro porque esta fiesta que se celebra, o que no se celebra, más bien conmemoramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque para nosotros sí es motivo de alegría la muerte del Maestro, porque implica el rescate de nuestras vidas para poder entrar a una nueva circunstancia de nuestra propia vida. Entonces, sí, pero también comprendamos que esta situación lo que implica es que nos presentemos dignamente ante los ojos de nuestro Dios.
dignamente ante el Eterno, para que así, humillados en el sentido espiritual, humillados en el sentido de que nosotros comprendemos y aceptamos la voluntad del Eterno Dios, podamos seguir adelante con nuestras vidas y sobre todo seguir adelante siendo esos dignos hijos de nuestro Dios. Así es que no nos queda más que nosotros seguir luchando y esforzándonos para seguir creciendo en el camino del Todopoderoso. Ojalá que siempre seamos llenos del amor de nuestro Dios, seamos llenos de su misericordia, porque ese amor infinito evidentemente nos acerca para que podamos vivir siempre llenos del Espíritu Santo y en una vida consagrada a nuestro Dios. Llenarme de tu amor no solamente es un sueño, debiera de ser nuestro objetivo de nuestra vida.